pero bueno. Entonces, hoy día, ahora estoy ya grabando para compartirles pantalla con la materia que tenemos que ver hoy día. Acá. Tengo todo preparado ya. Bueno, arreglamos aquí mi pantalla para que yo pueda ver el chat. Ahí está, ya. Ahora, si ustedes tienen alguna duda o consulta, entonces me pueden escribir por el chat o me pueden, ojalá, hablar directamente, ¿ya? El tema es que, bueno, aquí puse ya la parte de ecuaciones separables, pero eso está en el margen de las, ya pongámosle en gordito, ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, y eso se abrevia como E, D, O, las E de O's, ¿ya? ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es simplemente una ecuación donde aparece una derivada. O sea, aquí, en primer lugar, aquí estamos pensando en funciones que tenemos una función de una variable, ¿ya? Entonces aquí con f de x lo voy a llamar y, ¿ya? Y esta ecuación satisface cierta ecuación diferencial, y una ecuación diferencial es simplemente una ecuación donde aparece la derivada, aquí el f' de x, o sea, el y', y aquí de hecho se utiliza mucho, es muy útil la notación de Leibniz, escribir la derivada como de y a de x. Ya, ahora, ¿de dónde aparecen esos objetos? ¿Ya? Bueno, de hecho, aquí yo tengo el Stuart, ¿ya? Y hay, aquí, desde el, o sea, el capítulo 9 es sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea, ordinaria no sé si, no es con el sentido negativo, es más bien en el sentido que las simples, las normales, por decirlo así, ¿ya? Ahora, el tema es que las derivadas parciales aparecen muchas veces cuando queremos describir situaciones de la física o comportamientos en la vida real que queremos observar, o sea, que podemos observar más bien, pero no sabemos cuál es la función original, cuál es la f de x. Sabemos solamente, bueno, el asunto, por ejemplo, en un año tengo, o sea, un día tengo tantas bacterias y al día siguiente tengo tal otra cantidad de bacterias, eso lo puedo observar. Y después al tercer día tengo otra cantidad de bacterias. Que si el ambiente está bien, entonces va a ir en aumento eso, claro, ¿cierto? Entonces, lo que yo conozco es como la tasa de crecimiento. Y lo que pasa aquí, bueno, al principio de matemáticas, ustedes deberían haber visto de que la primera derivada se puede interpretar también como la tasa de cambio, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ahora es donde aparecen las
ecuaciones diferenciales. Ahora, en general, como introducción, es que en ingeniería ecuaciones diferenciales es un ramo propio, ¿ya? Pero aquí a ustedes les quieren dar una pequeña idea de cómo funcionan algunas cosas. El tema es que ecuaciones diferenciales es como bien mecánico en ese sentido, o sea, desde el punto de vista matemático, en el sentido de que un tipo de ecuación y hay un mecanismo para resolverlo. Otro tipo de ecuación que se vea distinta y después hay otro mecanismo para resolver eso. Ahora, pero quedó claro de que las ecuaciones diferenciales aparecen de lo que nosotros podemos observar, en el sentido de que puede ser crecimiento o decrecimiento de una población, puede ser, a ver, por ejemplo, las reacciones químicas también, ¿ya? Donde comparo eh, las, las distintas cantidades que obtengo y miro las tasas de cambio, ¿ya? Bien, entonces, pero si me permiten, yo me voy a dedicar más bien a la parte matemática teórica, porque la idea es que nosotros alcancemos a ver hoy día dos mecanismos para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, acá, el primer mecanismo que vamos a ver, o sea, aquí, bueno, claramente, esto de aquí es una ecuación diferencial, ¿ya? Porque tengo, eh, tengo aquí, tengo la derivada, ¿ya? Y aquí tengo cierta función, ¿ya? Y en total aquí esto me forma una ecuación que vale, que involucra la derivada y me involucra una función. Ahora, aquí siempre la parte importante es que la idea es que queremos encontrar, bueno, aquí ocuparon la F, aquí deberían haber puesto una H. Ya, entonces lo hago yo. Pongámosle acá esto, H, entonces de X es Y y H prima, ¿ya? Es el Y prima, entonces, o sea, de Y a de X. Ya, y ahora, esta ecuación acá, este modelo específico de ecuación se llama separable. Ahora, ¿por qué separable? Porque aquí tengo una función que depende solamente de X y tengo otra función, ¡ay, quedó muy oscuro! Bueno, que depende solamente de Y. Y de esta manera, acá sí voy a usar mejor este color. Lo importante es que si F, bueno, aquí me ocuparon la H. ¡Ay! Se me están acabando las letras acá. Ya, el tema es que lo que, digamos, no necesitamos aquí otra letra. Ah, bueno, la ocupan después. Oh. Ya, entonces esto de acá, F, G, H, I, no sirve, J, K, L. Oh. Ya, pongámosle acá una tilda nomás. ¿Ya? Ya, eso es
otra H, ¿ya? No la que utilizan acá. El tema es que acá, si una función, o sea, una ecuación tiene este formato, entonces lo podemos separar aquí de esta manera, donde, no, uy, no, acá, donde acá este H es entonces 1 partido por F de I por DI, ¿ya? O sea, si tomamos esta, acá, entonces simplemente lo que hacemos, colocamos todo lo que tiene Y de un lado del signo igual y colocamos todo lo que tenga X del otro lado del signo igual, ¿ya? O sea, por eso es separable, porque podemos separar eso. Una variable me queda de un lado del signo igual y la otra variable me queda del otro lado del signo igual. ¿Ok? Entonces, ordenamos el asunto. Y al hacer eso, entonces, si se fijan, acá tenemos DI, ya, y aquí entonces empiezan los abusos de notación, pero el asunto funciona porque ahora integramos ambos lados de la ecuación. Acá. Lo que sí, aquí colocamos primero este símbolo, ¿ya? Pero esta integración aquí es respecto a Y. Acá colocamos el mismo símbolo, pero la integración es respecto a X. ¿Ya? Y lo resolvemos el asunto acá. Entonces, bueno, aquí lo que hacen es primero justificar el procedimiento, ¿ya? Pero, o sea, aquí es como devolverse, ¿ya? Pero veamos primero de qué nos sirve esta cosa de acá, ¿ya? Aquí, fíjense, en esa última parte lo que hacen es para justificar este procedimiento, ¿ya? Es como una demostración porque eso sirve. Ahora, miremos acá este ejemplo, ¿ya? Entonces, acá eso lo podemos reordenar, o sea, me refiero acá, esta parte, ¿ya? Aquí siempre la idea es colocamos todo lo que son expresiones con X de un lado y las cosas con Y del otro lado. Y ojalá con el DI, o sea, me refiero, aquí DI está en el numerador, así que dejamos los Y del lado izquierdo y los DX, que está aquí en el denominador, lo multiplicamos para acá para dejar todo lo que es en función de X del lado derecho, ¿ya? Y obtenemos esta parte de acá. Y eso lo integramos ahora. Ahora, fíjense, aquí estas son integrales, aquí integrales indefinidas, ¿ya? Entonces, en sí me quedaría aquí la integral de y cuadrado de y sería 1/3 y al cubo más una constante. Pero al otro lado tengo 1/3 x al cubo y más otra constante. Lo que pasa es que aquí lo que se hace es la constante del lado izquierdo, simplemente, por decirlo así, se traspasa acá, se resta de la constante del lado derecho
y en total sigue siendo una constante, ¿ya? Por eso acá se coloca solamente una C. Pero ojo, esa C es súper importante, no olvidarla, ¿ya? Bueno, de hecho acá pusieron eso del C2 menos C1, ¿ya? Pero a lo que voy es que esa constante aquí es muy importante para las ecuaciones diferenciales porque ahí es donde nos van a aparecer las condiciones iniciales. Me van a decir, ¿qué es una condición inicial? Bueno, si ustedes observan, por ejemplo, una de esas cosas, esos redondos de, no sé cómo se llaman, si alguien me dice, pero con bacterias, ¿ya? Y tienen ahí un cultivo de bacterias. Entonces, ¿saben? Ya el primer día yo coloqué tantas bacterias ahí. Bueno, con suerte lo sabe, pero más o menos se puede estimar eso, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere la condición inicial. Y después, si encuentran la función, en este caso aquí simplemente despejando el y en función de x, ¿ya? Aquí lo hicieron, multiplicaron por 3 y después tomaron la raíz cúbica. Entonces, esto de acá ahora es nuestra función y, o sea, la h tilde de, como yo lo nombré antes, o sea, en general uno dice aquí más bien f de x ya, eh, pero como ocuparon aquí las letras, entonces coloquémosle acá, esto corresponde a la h tilde de x, la función que satisface esta ecuación diferencial. ¿Ya? Y ahí la encontramos concretamente y solamente depende del valor inicial, o sea, en 0 por lo general se toma el valor inicial, h tilde en 0 debe valer tanto, ¿ya? Y eso nos va a dar el valor de esa constante, ¿ya? Los problemas donde les dicen, bueno, aquí encuentre la solución al problema con condiciones iniciales, por ejemplo. Se refiere justamente a eso. Aquí, primero encuentren la solución, la función en general, ¿ya? Y después que determinen, utilizando la información que les entregaron, determinen el valor de esa constante, ¿ya? Y de hecho aquí la parte B, entonces se refiere la condición inicial en el sentido de que y de 0 es igual a 2. Entonces, para eso, tomamos, bueno, aquí para aquí pusieron la K, pero bueno, es cosa de gusto. El tema es que para eso, entonces, tomamos la expresión en general que tenemos acá y la evaluamos para x igual a 0. Profesora, ¿Ya? Porque aquí, ¿sí? ¿Cómo? disculpe que le interrumpa, pero esa ecuación, ¿a qué satisfacía? Perdón, te La de escucho muy bajo. la... ¿Ahora se escucha mejor? Ah, a ver. Sí. ¿Ahora sí se escucha? No, un segundo, tengo que enchufar esta cosa. Ahí sí. ¿Ahora le toma? No, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora te escucho, pero claramente. Ok. La ecuación de h tilde, ¿a qué satisface? No me quedó muy claro. Satisface, en este ejemplo acá, de que h tilde prima, ¿ya? En x sea igual a x cuadrado partido por, de hecho aquí sería h tilde de x.
Este Y es el H tilde. Es la función. Y es función de X. ¿Ya? O sea, acá en esta parte, aquí siempre, o sea, por eso normalmente no se utiliza esa notación con F, G, H, I, etcétera, ¿ya? Porque simplemente se utiliza que el Y, acá, esto es Y de X. ¿Ya? Ya, ¿Sí o no mucho? Es que el tema es que las letras acá, lo que pasa es que lo único que se quiere decir es que Y es función de X. Es una función eso. Ahora estamos buscando funciones, no estamos buscando valores específicos, sino que estamos buscando las soluciones a una ecuación diferencial, son funciones que satisfacen la condición con la derivada. ¿Ya? sí, ahora sí me queda más claro. Ok. Bueno, a propósito, la otra cosa es que esto de acá es una ecuación diferencial de orden 1. Aquí, bueno, no les puse todas las definiciones ya, pero las estoy mencionando porque aquí me aparece solamente la primera derivada. Ugh. Ya, aquí tengo la primera derivada nomás, pero por supuesto yo podría incluso trabajar con segundas derivadas, terceras, etcétera. ¿Ya? Existen ecuaciones diferenciales de orden mayor también. Pero vamos a empezar de a poquito. Entonces vamos a empezar aquí con las de orden 1, ¿ya? Donde está solamente la primera derivada. Ahora, lo que sí me queda un poco incómodo hablar con los audífonos porque como que se escucha como si tuvieran los oídos tapados, ¿ya? Bueno, de hecho están tapados, ¿ya? Pero bueno, eh, a lo que voy es que aquí en la parte B nos piden encontrar aquí la solución que satisface la condición inicial. Es que como aquí tenemos la constante en la solución general, ¿ya? Eso significa de que aquí K es cualquier constante, cualquier número. O sea, esa función aquí, digamos, siempre tiene la misma forma, ¿ya? Pero se traslada, ¿ya? Entonces, como para encontrar la solución exacta, lo que tenemos que hacer es, entonces, evaluar en la condición inicial, que es, en este caso, con x igual a 0. Reemplazamos acá este x acá por 0, entonces nos queda solamente de que y es, bueno, aquí está, la raíz cúbica de k. Bueno, renombraron la constante por el 3, pero eso da lo mismo, porque en total una constante es igual a, o sea, si la multiplico por 3 sigue siendo una constante, ¿ya? Entonces, la condición inicial nos decían de que en 0 debe valer 2, así que tenemos que igualar estas dos partes acá, y por lo tanto obtenemos acá, bueno, de que k debe ser 8, ¿ya? Entonces, la función que me satisface la ecuación diferencial con esa condición inicial dada, aquí con condición inicial, entonces va a ser esta. Y aquí ahora, ustedes ven, aquí ahora no aparece ninguna constante. La condición inicial siempre es para determinar el valor de la constante y de esta manera obtener una función realmente exacta.
¿Ya? Ahora, a ver, miremos otro ejemplo, cortito. Acá tenemos esa ecuación diferencial. Aquí nos piden solamente resolver la ecuación diferencial, ¿ya? Y eso, digamos, significa que cuando lleguemos a la expresión con la constante, entonces ahí ya vamos a tener la solución. Ahora, entonces acá nos fijamos de que dijimos, lo que está aquí en el numerador, entonces queda al lado izquierdo. Así que lo que está marcado en amarillo tiene que quedar al lado izquierdo y entonces multiplicamos aquí por el de x para dejar la parte, o sea, el factor correspondiente, ¿ya? Con x del lado derecho. Y obtenemos esta parte de acá. Y acá está esa parte. Bueno, ahora integramos acá. Ya colocamos las integrales. Pero ojo, aquí la integración es respecto a y aquí la integración es respecto a x. Por eso es importante que cuando ustedes integran, que coloquen el d no sé cuántito, ¿ya? Porque los resultados son muy diferentes si ustedes aquí intercambian las variables, ¿ya? O las letras, por decirlo así. Entonces, aquí de nuevo solamente colocamos de un lado la constante. Ahora, el problema que tenemos con eso es que, miren esta cosa acá. ¿Cómo despejamos aquí y en función de x? No lo podemos hacer ya. Entonces, lo que pasa es que aquí, en ese caso, aquí, esa ecuación, la que marqué en morado, es entonces la solución general, pero en forma implícita se llama eso, porque no es explícita, no encontré un y de x igual a tanto, 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 pero es una ecuación que me satisface, me resuelve el problema, ¿ya? Por eso ahí se habla de que esto es una solución implícita. Y también lo podemos escribir de esa manera, dejarlo así nomás, ¿ya? Porque, o sea, intentar de despejar ahí y en función de x, hoy es para morirse. Y despejar x en función de y no serviría de mucho tampoco. Ya, ahora, lo que sí, bueno, rapidito este ejemplo, pero después tenemos que pasar al tiro aquí, si queremos resolver esa ecuación de acá, entonces utilizamos Leibniz. Entonces, de nuevo, el de x va multiplicando para allá y dejamos el x cuadrado acá y pasamos el y al otro lado. Obtenemos esa ecuación separada ya. Bueno, claramente aquí con y distinto de 0. Integramos y encontramos aquí la solución en general, ¿ya? Ahora, acá cuando nos queda el logaritmo natural de y, entonces acá a esta ecuación le aplicamos la exponencial para intentar de despejar el y. Entonces, aplicamos la exponencial, nos va a quedar esto y después acá, bueno, ya escogimos los valores apropiados. Ya. ¿Dudas, consultas hasta acá? Pero ese es el procedimiento, o sea, ordenamos del lado izquierdo, dejamos todo lo que lleve la variable y del lado derecho dejamos todo lo que lleve la variable x. Integramos respecto a la respectiva variable, ¿ya?
Y después aparece la constante, la anotamos solamente de un lado, y de ahí después intentamos despejar y de manera explícita. En este caso aquí nos quedan esas dos posibilidades, positivo o negativo, ¿ya? Pero aquí eso es todo. Esos son los pasos, ¿ya? O sea, primero una ecuación separable, siempre se trata de ordenar lo que hicimos acá, o sea, separar, por eso son separables, bueno. Después integramos, al integrar aparece la constante y después despejamos y. Sí, es que eso es posible. Entonces, de esa manera obtenemos una solución explícita, pero en algunos casos no podemos despejar y en función de x, y de esta manera vamos a obtener una solución implícita como fue en el ejemplo anterior. ¿Ya? Bueno, por último tendrán que, o sea, ¿dudas, consultas? ¿Quedan claros aquí los pasos? ¿No? Es que por último tendrán que repasar la grabación después, ya, aunque a mí me cargan las grabaciones, ya, perdón, pero igual lo hago siempre y la voy a publicar en el sitio del curso de ustedes. No, esta parte aquí, ¿no? Avanza. Me refiero, en el curso de Matemáticas 2 en U Virtual, la profesora, o sea, eso va a aparecer en mi parte, en las clases de la profesora Patricia López, ¿ya? Ahí va a aparecer la grabación, el link de la grabación de esta clase. Ya, ahora, el siguiente tópico que tenemos que ver, o siguiente tipo de ecuaciones que tenemos que ver, son las ecuaciones lineales. Acá. Una ecuación diferencial lineal. Ahora, bueno, ¿por qué se llama lineal? Bueno, de primer orden, porque está solamente la primera derivada acá, ¿ya? Y es lineal porque aquí hay una función en x, pero que me multiplica solamente el y. Aquí no aparece y al cuadrado o y al cubo o algo así, no. Aquí lo importante es que esta potencia acá del y sea solamente 1, y elevado a 1, ¿ya? Para este formato en específico. Y aquí tengo una q de x, otra función en x. Ambas son funciones continuas en algún intervalo, ¿ya? Ahora, aquí miremos este ejemplo de acá. ¿Por qué esta ecuación es lineal? Porque lo podemos reescribir. Esta ecuación que marqué en amarillo, la puedo dividir por x. Bueno, claro que sí, x es distinto de 0, ¿ya? Pero entonces me queda acá, el primer término me queda el y cuadrado, después me queda 1 partido por x, por este y elevado a 1, ¿ya? Y igual a 2, porque el x se canceló aquí del otro lado. Entonces, quiere decir de que aquí en esta ecuación, esta parte aquí en amarillo es mi p de x, y esta función constante acá es mi q de x, constante igual a 2. ¿Ya? Ahora, ya, eso para reconocer el formato. Bueno, aquí, de todas maneras, lo que utilizamos acá es
bueno, la regla del producto acá, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que, a ver, aquí viene la parte teórica ahora. A ver cómo lo podemos hacer más rápido. Acá, ya, lo único es que me falta el... Ya, lo que quieren usar acá es que, bueno, aquí pusieron un ejemplo simple acá para mostrar la idea. La idea en general acá es utilizar la regla del producto para la derivada de este término aquí entre medio. Y, a ver, lo que pasa es que aquí pusieron la I porque este se llama factor, ups, perdón, estoy con el lápiz equivocado. Esto se llama factor integrante acá. ¿Ya? Esta I, que está acá también. Ahora, ¿de dónde aparece? Aparece porque lo que nosotros queremos es que la solución a la ecuación sea, digamos, que podamos después simplemente integrar. Entonces, en este caso acá, o sea, bueno, pero acá, en este ejemplo, ¿ya? Aquí el problema es que aquí no podemos integrar directamente porque no podemos separar el asunto, como lo hicimos antes. Entonces aquí necesitamos multiplicar por algo. Ahora, yo lo voy a hacer aquí primero un poco al revés. Lo que pasa es que aquí lo que hacemos entonces es tomamos la ecuación y la multiplicamos por el factor integrante. Bueno, aquí está el desarrollo ya, pero no tenemos tanto tiempo. Que está dado por es e elevado a la integral del p de x, donde este p es este p de acá, ¿ya? Entonces, tomamos la ecuación original, la multiplicamos por el factor integrante y después integramos ambos lados. El factor integrante hace de que esta ecuación se transforme al multiplicar por este factor integrante, ¿ya? Resulta que esa ecuación es separable, ¿ya? Aquí está la deducción de cómo se encuentra el factor integrante y eso, ¿ya? Pero no tenemos tiempo ahora para eso. Entonces creo que es mejor mirar aquí ahora este ejemplo, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. En el sentido de que, bueno, esta ecuación claramente aquí es lineal, en el sentido de que aquí este 3x cuadrado es acá, mi p de x, y aquí el 6x cuadrado es mi q de x, ¿ya? Y aquí tengo la potencia 1 en y, y aquí tengo la derivada. Entonces, esa es, o sea, claramente es una ecuación lineal. Y de esta manera, ahora, aplico la fórmula, ¿ya? El factor integrante va a ser acá y elevado a la integral del p de x. Marquémoslo con verde acá. Este es mi p de x. Acá. ¿Ya? Entonces, la integral del 3x cuadrado, esto va a ser simplemente x al cubo.
Entonces me queda como factor integrante y a la x al cubo. Ahora, multiplicamos la ecuación original que teníamos acá, esta ecuación, ¿ya?, por este factor integrante. O sea, multiplicamos todos los términos que están en la ecuación. Entonces, de esta manera, ahora, aquí el lado izquierdo, aquí aplicamos la regla del producto como al revés, o sea, a la inversa, en el sentido de que aquí yo pienso de que esta parte de acá, ¿ya?, como es una suma de esas expresiones, entonces es la derivada de un producto. Por eso ahora coloco el dA de x aquí afuera y el producto que voy a tener es aquí el y a la x al cubo por y. Ahora, si quieren, lo chequean al revés. En el sentido, deriven lo que marqué aquí abajo en amarillo, ¿ya? Entonces, hay que aplicar regla del producto. Lo que hicieron acá fue, primero derivaron el y, ¿ya? Entonces, el y a la x al cubo queda intacto, queda igual. Más, le sumamos, entonces, la derivada del y a la x al cubo y dejamos el y sin derivar. Porque y también es función de x, recuerden. Entonces, la derivada del y a la x al cubo es 3x cuadrado por y a la x al cubo por regla de cadena acá y el y acá sin derivar. ¿Ya? Y ahora lo práctico es que, si se fijan, aquí tengo una derivada respecto a x, ¿ya?, de un producto. Y aquí sé que la derivada ahora es igual a esta expresión que solamente depende de x. Entonces, ahora utilizamos teorema fundamental del cálculo, integramos ambos lados de esta ecuación. Entonces, como la integración es la operación opuesta a la derivación, del lado izquierdo me va a quedar solamente este producto acá, y del lado derecho tengo que calcular la integral. Acá, bueno, lo voy a poner en verde, ya. Acá esto, entonces esto lo integramos acá, ya, esta misma función respecto a x. Bueno, y aquí el ejemplo estaba hecho de manera de que aquí hacemos simplemente, o sea, una sustitución simple, ¿ya? Entonces obtenemos acá que la integral aquí la podemos calcular fácilmente. Es esto, pero más la constante. ¿Ya? Acuérdense, siempre hay que colocar las constantes porque la constante es la que se determina después, digamos, con las condiciones iniciales del problema. Ya, y de hecho, aquí ahora pusieron, eso es para otro problema. Para este problema, acá determinar, y ahora con valor inicial. O sea, cuando aparece eso con valor inicial, significa que esa constante vamos a tener que determinar el valor de la constante utilizando esta parte de acá. Acá, esto es lo que nos determina el valor de la constante. ¿Ya? Bien, entonces, miremos esta ecuación. Primero hay que mirar si esa ecuación realmente es una ecuación diferencial lineal. Entonces, para eso la escribimos aquí, en este caso, dividimos por el x cuadrado. Como x es mayor que 0 acá,
entonces podemos dividir por el x cuadrado, no hay problema, no vamos a estar dividiendo por 0. Entonces, al tomar esta ecuación de acá y dividir por el x cuadrado, toda la ecuación, aquí tenemos x partido por x cuadrado, nos queda el 1 partido por x, y aquí nos queda 1 partido por x cuadrado, lo que tenemos acá. Entonces, esto de acá corresponde a el 1 partido por x corresponde a nuestro p de x, y el 1 partido por x cuadrado corresponde al q de x. Entonces, ahora, primer paso, siempre calculamos el factor integrante con la fórmula. Acuérdense, la fórmula era que el factor integrante es y elevado a la integral de p, bueno, p de x, p de x, eso, ¿ya? Entonces, y a propósito, en estricto rigor, aquí al resolver esa integral de p de x, ¿ya? Nos aparecería otra constante, pero como tenemos y elevado a, entonces, una expresión en x más una constante, entonces eso significa que ese factor integrante yo lo multiplicaría solamente por e elevado a esa constante, ¿ya? Por regla del exponente. Pero en total, si yo tomo una ecuación, digamos, una ecuación una vez, o si yo la tomo 3 veces la ecuación, al final la solución va a ser la misma. Porque ese factor integrante, acuérdense, multiplica todo después, ¿ya? Ahora, en este caso aquí, el factor integrante es uno bien amable, en el sentido de que tengo e elevado a la integral de 1 partido por x. Pero la integral de 1 partido por x es el logaritmo natural de x. O sea, e elevado al logaritmo natural de x, me queda la pura x acá. Entonces, quiere decir de que lo que yo tengo que hacer es tomar ahora, eso sí, esta ecuación de acá, esta ecuación, bueno, ya, ahí rayé entre medio de la y, y la multiplico por x. Y eso es lo que tenemos acá, que es el factor integrante, ¿ya? De esta manera, ahora el lado izquierdo, acá, esta parte, es simplemente la derivada del producto, considerando de que y es función de x. ¿Ya? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y aquí yo lo estoy pensando como función de x. Por eso aquí tengo que aplicar la regla del producto para calcular la derivada de esto de acá. Ya, ahora esa parte, después esta cosa acá la integramos. O sea, ahora utilizamos esto de acá para llegar a esto. ¿Ya? Lo integramos y nos queda simplemente esta parte y luego despejamos y en función de x. En este caso aquí es fácil despejar también, pero ojo, aquí en esa integración acá sí que aparece la constante porque esta ahora es en relación a las condiciones iniciales. La otra constante, como les dije, del factor integrante, ¿dónde está? Acá. Esta de acá, esa no importa, porque si se fijan, a ver, lo voy a escribir con
con verde, ¿ya? Aquí esto en estricto rigor sería el e elevado a lnx más c, ¿cierto? Pero esto es e a la c por e a la logaritmo natural de x. Y esto es, entonces, pero esto de acá es una constante. Constante por x. Ahora, si multiplicas la ecuación que marqué en verde por una constante por x, al final después esa constante aquí pueden dividir por la constante y pueden sacarla, ¿ya? Pero, eso sí, ahora, esa otra constante, aquí, la que aparece acá, esa no la podemos omitir porque de esta está solamente en un lugar, por decirlo así, y de esta manera va a depender de las condiciones iniciales. De hecho, ahora aquí dijimos, tenemos un problema con condiciones iniciales, donde y de 1 debe valer 2. Entonces, tomamos la solución que encontramos, la solución general, se llama eso, ¿ya? Tomamos la solución general y la evaluamos, entonces, para x igual a 1, ¿ya? Y aquí el logaritmo natural de 1 es altamente nulo y entonces nos queda la pura constante. Entonces, la constante aquí tiene que ser igual a 2. Y por lo tanto, ahora acá, esto va a ser la solución para nuestro problema que satisface la condición inicial que nos pidieron. ¿Se entienden aquí los pasos o voy muy rápido? Perdón, después, las próximas clases, ustedes van a poder ver ejemplos y ejercicios con su profesora, ¿ya? Pero era importante de que pudieran ver esa materia hoy día. Ya. Profe, ¿Y? en la parte, la penúltima, que está en verde, ¿Ya? ¿por qué queda igualado a una constante? Mira, aquí tomé esta parte. ¿Se ve la flechita que tengo? Sí, sí. Ya. Tomé esta función aquí, que es una y de x, ¿ya? Ujú. Y la evalué para x igual a 1, ¿ya? Entonces acá nos queda logaritmo natural de 1, acá, más c dividido por 1, Ujú. ¿ya? Pero la condición inicial que nos dijeron era de que y de 1 tiene que valer 2, por esto está ese 2 acá, ¿ya? Y esto de acá, logaritmo natural de 1 es 0, entonces me queda solamente c partido por 1, que es c. Sí, ya entendí. Ahora sí, muy bien. Gracias por preguntar de todas maneras. Pero se entiende aquí el esquema. O sea, aquí, a ver, por ejemplo, si miramos acá esto, resuelva esta ecuación. Esta ecuación aquí, aquí podemos ver directamente que es una función, digamos, lineal. O sea, tiene el formato correcto porque esto de acá, el 2x, es mi p de x y la función constante igual a 1 es mi q de x. Q de x, ahí, ¿ya? Entonces, al tener ese formato, sabemos al tiro, ya, factor integrante, ¿ya? Y el factor integrante aquí era y elevado a la integral de p de x. Y aquí entonces está, no, por acá, a ver, no. Acá, este es nuestro p de x, ¿ya? Y entonces lo ponemos acá y calculamos la integral
y nos queda con x al cuadrado, y como dijimos antes, la constante aquí, en este caso, solamente sería otra constante que multiplica el factor integrante, pero como utilizamos el factor integrante para multiplicar la ecuación ahora con eso, o sea, aquí obtuvimos, ¿cuál marquemos así? Este factor integrante, ¿ya? Entonces, tomamos la ecuación original de acá, bueno, ¿ya? Esta ecuación original y la multiplicamos por el factor integrante. Aquí lo que tengo en morado. Entonces, aparece acá y aparece acá. ¿Ya? Y la idea ahora de ese mecanismo es interpretar aquí esta parte como la derivada del producto de los dos. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden verificar, esto efectivamente funciona. Entonces, y al tener aquí la derivada, ¿ya? Y en el sentido de que, si quieren lo escribo, pero con negro acá, esto sería d a dx de e a la x al cuadrado por y de x. ¿Ya? Entonces, ahora para deshacernos de esta derivada de acá, integramos. ¿Ya? Teorema fundamental del cálculo, la derivación es la operación opuesta a la integración, así que aquí del lado izquierdo esto desaparece. Entonces tenemos acá esta parte, nos queda acá, y perdón, como tenemos una integral, tenemos que integrar aquí el lado derecho también. Acá esto sería acá, y aquí está la integración, ¿ya? En total. Y en esa integración ahora nos aparece la constante. Ya, ahora lo único es que eso. Lo que pasa es que esa integral, en este caso acá, no es muy buena de calcular. Así que, o sea, de hecho, aquí no existe una fórmula como una primitiva ya para esa integral. Entonces, lo que se hace es despejamos aquí simplemente y y la dejamos como con la integral puesta, ¿ya? Entonces, como esta integral de acá, esta integral no la podemos resolver explícitamente con una primitiva, entonces la dejamos nomás y tomamos para despejar y aquí, multiplicamos simplemente por el y a la menos x cuadrado el otro lado, ¿ya? Entonces ahí ya tendríamos la solución, aunque no podamos sacar la integral. O sea, esto de aquí es una manera de escribir una solución válida, ¿ya? Aquí no se preocupen de que no puedan resolver la integral. Y ahora justo, bueno, aquí hay aplicaciones en el Stuart. Yo saqué eso del Stuart de cálculo 1, ¿ya? Hay muchísimos ejemplos, hay más aplicaciones, distintos problemas más prácticos y eso, pero por hoy día la parte importante era lamentablemente tener que mostrarles la teoría de cómo funciona, los pasos a seguir. Y estamos en la hora, tenemos que terminar. ¿Dudas, consultas?
Y quedó bien colorido. Ay, a ver acá, eso, ya.